Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el espacio donde desmontamos narrativas y convertimos la oscuridad del crimen organizado en historia comprensible. Hoy no venimos a glorificar a un sicario, ni a alimentar las leyendas digitales que suelen rodear estos nombres. Venimos a examinar los hechos, a separar el mito del expediente y a entender por qué un joven de apenas 20 años terminó atrapado en la maquinaria bélica de uno de los cárteles más poderosos de México. Aquí las historias que contamos están basadas en documentos, testimonios y registros reales. Lo que van a escuchar es una narración dramatizada, sí, pero construida sobre evidencia. No celebramos la violencia, la explicamos para que no se repita, para que el público pueda entender el contexto que la hizo posible. Hoy viajaremos a Culiacán para reconstruir la vida breve y letal de Gonzalo Octavio Araujo Zazueta, mejor conocido como El Chalito. Un nombre que aparece en corridos, en foros, en historias fragmentadas, pero cuya realidad es mucho más corta, más cruda y más verificable de lo que la narcocultura ha querido contar. Un heredero de un linaje temido, un adolescente que subió demasiado rápido dentro del círculo de Arturo Beltrán Leiva, y un joven que murió en el centro de uno de los operativos más documentados de la historia reciente. Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿ya habías escuchado la historia de El Chalito? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si valoras esta forma de contar el crimen sin sensacionalismo y con rigor histórico, apóyanos suscribiéndote, dejando tu like, activando la campanita y compartiendo este episodio. Tu apoyo nos permite seguir investigando con seriedad. Y si quieres ir un paso más allá, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, vamos a desenterrar la historia real de El Chalito, el joven pistolero cuyo mito fue más largo que su propia vida. En el corazón de Culiacán, la capital simbólica del poder criminal en Sinaloa, un niño nace marcado por un apellido que ya cargaba décadas de pólvora acumulada. Araujo Zazueta, conocido más tarde como El Chalito, vino al mundo el 29 de julio de 1989, en una ciudad donde los nombres importan más que los discursos y donde la historia familiar puede convertirse en destino. Su padre, Gonzalo Araujo Payán, era un hombre cuyo nombre circulaba en los expedientes de los años 90 y en los relatos de los viejos operadores. Un pistolero de confianza, un hombre cercano a figuras de alto nivel dentro del cártel de Sinaloa. Para muchos no era simplemente un sicario. Era parte de la generación que profesionalizó el uso de armas largas y logística de combate en el crimen organizado. Ese legado, de forma involuntaria, quedó impreso en su hijo. En 2006, cuando Octavio apenas tenía 17 años, la historia familiar se quebró. El Chalo Araujo se quitó la vida en su domicilio. Las crónicas locales recogieron el suceso con un tono sobrio, evitando detalles sensacionalistas, pero dejando claro que la muerte del padre cerraba un capítulo oscuro y abría uno nuevo, aún más incierto. Para el joven Araujo, aquel vacío no significó una ruptura con el mundo que había visto crecer alrededor, sino la invitación definitiva a ocupar un lugar que otros esperaban de él. A partir de ese momento, el apellido Araujo dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en una credencial, un antecedente y una carga. La estructura criminal que operaba en Sinaloa sabía perfectamente quién era. Y ese conocimiento, en este contexto, equivalía a un destino trazado. La historia de El Chalito no se explica sin el año 2008, una fecha decisiva en la historia del crimen en México. El 21 de enero de ese año, el ejército detuvo en Culiacán a Alfredo Beltrán Leiva, conocido como El Mochomo. Ese operativo fue el detonante de una ruptura histórica, la separación violenta entre el clan Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Lo que antes era una alianza estratégica se transformó en una guerra interna que incendió la región. En ese quiebre, cada grupo necesitó operadores confiables, hombres capaces de ejecutar órdenes en un entorno donde la traición era un riesgo constante. Allí es donde aparece Gonzalo Octavio Araujo. En el juicio contra Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, uno de los testigos clave, Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, declaró bajo juramento que Gonzalito Araujo era jefe de sicarios de los Beltrán Leiva. Según su testimonio, Araujo estaba reclutando nuevos pistoleros para atacar al bando de El Chapo. No es una versión popular ni una especulación, es un dato que forma parte del expediente judicial.
Al mismo tiempo, reportes periodísticos de medios como El Norte y testimonios recogidos por Proceso indican que Araujo no era un soldado raso. Había logrado insertarse en el círculo de seguridad de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, uno de los capos más influyentes y temidos del país. Su rol como escolta personal refleja que gozaba de la confianza absoluta del líder, algo reservado solo para un núcleo extremadamente reducido. Para un joven de apenas 19 años, ese ascenso no era habitual. Pero en el mundo de los Beltrán Leiva, la lealtad, la ferocidad operativa y el peso de un apellido bien conocido podían acelerar cualquier proceso. La guerra entre facciones no solo se libraba en las calles, también atravesaba a las familias. En agosto de 2008, un episodio marcó de forma brutal la vida de El Chalito y confirmó la crudeza del conflicto. Su hermano menor, Miguel Emilio Araujo, de 17 años, fue hallado muerto en Culiacán. El cuerpo apareció encobijado, una práctica recurrente en aquella etapa de violencia extrema. Junto a él, un narcomensaje firmado por el ala de los Beltrán Leiva mencionaba directamente a Gonzalito, indicando que el joven asesinado era su hermano. Es importante aclarar que en esa etapa de la guerra, la firma de un narcomensaje no garantizaba la autoría del ataque. Las facciones rivales solían utilizar el nombre del enemigo para sembrar confusión, desestabilizar internamente y generar sospechas dentro del mismo bando. Era una estrategia común de guerra psicológica, por lo que la firma no puede tomarse de manera literal, sino como parte del lenguaje violento de la época. La importancia de este episodio no reside en la especulación ni en interpretaciones sobre las reacciones personales de Araujo Zazueta. Lo relevante es lo que el mensaje confirma de manera documental. Los Araujo eran un objetivo explícito dentro de una guerra interna, y los ataques contra familiares eran parte del lenguaje estratégico de la época. El asesinato de un menor, utilizado como advertencia, revela el nivel de degradación que alcanzó la ruptura de la Federación. Y para Araujo Zazueta, ese hecho selló su posición dentro del conflicto. En los registros de 2008 y 2009, su nombre aparece vinculado de manera directa al ala de los Beltrán Leiva, consolidando la imagen de un operador joven, pero considerado clave por sus propios aliados y enemigos. Mientras el conflicto escalaba, el papel de Gonzalo Octavio dentro del grupo de Arturo Beltrán Leiva se hacía cada vez más visible. Crónicas de prensa señalan que El Chalito formaba parte del cuerpo de escoltas personales del capo. Esto no es un detalle menor. La seguridad de Arturo era manejada por un círculo muy cerrado, conformado por hombres con entrenamiento, movilidad y absoluta confianza de su líder. La estructura de los Beltrán Leiva operaba con una lógica casi militar. Células definidas, operadores especializados y un grupo élite para protección del líder. Incluir a un joven de menos de 20 años en ese núcleo habla tanto de la influencia del apellido Araujo como de su propia capacidad operativa. En esta etapa, Culiacán, Durango, Nayarit y Morelos se convirtieron en escenarios donde Beltrán Leiva repartía su fuerza. El Chalito aparece asociado sobre todo al frente de Morelos, un bastión estratégico donde su jefe había establecido una red operativa y un estilo de vida distinto al de los jefes tradicionales. Este periodo representa el punto máximo de su influencia. A pesar de su juventud, los registros oficiales y los reportes periodísticos coinciden en presentarlo como un operador cercano a la cúpula. No se trata de corridos, rumores ni leyendas. Su nombre aparece en declaraciones judiciales, filtraciones de autoridades y notas de prensa escritas en tiempo real. La historia de El Chalito llega a su fin en un solo día, el 16 de diciembre de 2009, durante uno de los operativos más documentados de la historia reciente. Ese día la Marina Armada de México ejecutó un asalto al complejo residencial Altitude, en Cuernavaca, Morelos. La misión: capturar a Arturo Beltrán Leiva, uno de los hombres más buscados del país. El enfrentamiento fue intenso, prolongado y registrado por múltiples medios nacionales. Al finalizar la operación, 6 personas habían muerto dentro del departamento, Arturo y 5 miembros de su círculo de seguridad. Entre ellos, fue identificado Gonzalo Octavio Araujo Zazueta. Su presencia en el sitio no es materia de especulación. Forma parte de las listas de abatidos recogidas por la prensa y confirmadas por fuentes oficiales.
Aquí aparece un detalle que solo aportan los registros locales. Días después, su cuerpo fue trasladado a Culiacán, bajo un fuerte dispositivo de vigilancia militar. La llegada del féretro a una funeraria sinaloense fue captada por reporteros de Noroeste y otros medios de la región. Ese traslado cierra cualquier discusión respecto a su identidad y confirma la cronología de los hechos. Incluso en historias donde hay evidencia contundente, las discrepancias existen, y esta investigación las reconoce con transparencia. Durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, Dámaso López declaró que Gonzalito Araujo había muerto en 2008, en medio de la guerra interna. ¿Cómo se explica esto? La hipótesis más aceptada por especialistas es que el testigo pudo confundir nombres, fechas o incluso estar refiriéndose al hermano adolescente asesinado ese mismo año. En cualquier caso, el dato judicial no coincide con la evidencia periodística y forense del 16 de diciembre de 2009. Por otro lado, la cultura popular ha construido una imagen casi mítica de El Chalito. Rivalidades personalizadas, enfrentamientos de película, duelos entre operadores legendarios. Sin embargo, ninguno de estos relatos tiene respaldo documental. No aparecen en expedientes, ni en declaraciones oficiales, ni en periodismo serio. Por eso, la historia de El Chalito se sostiene únicamente en lo verificable. Un origen marcado por la violencia heredada de su padre. Un ascenso rápido dentro de la estructura de los Beltrán Leiva. El asesinato de su hermano menor como parte de la guerra interna. Su papel confirmado como escolta de confianza de Arturo Beltrán Leiva. Y su muerte documentada en el operativo Altitude de 2009. Todo lo demás pertenece al territorio del mito. Esa es la historia real, documentada y verificable, del joven operador cuyo apellido pesaba tanto como su propia trayectoria. Una historia que termina antes de que cumpliera los 21 años, pero que dejó huella en el registro periodístico y judicial de una de las épocas más violentas del crimen organizado en México. Y así concluimos la historia real de Gonzalo Octavio Araujo Zazueta, un joven cuya vida quedó atrapada entre la herencia de un apellido temido y la maquinaria violenta de una guerra que no perdonó a nadie. Su nombre sobrevivió en corridos y relatos digitales, pero la realidad fue mucho más breve, más frágil y más humana. Historias como esta recuerdan que el crimen organizado no es una leyenda épica, sino una tragedia social que destruye familias, comunidades enteras y generaciones completas. Detrás de cada apodo, detrás de cada mito, hay vidas truncadas, jóvenes usados como herramientas y una violencia que deja cicatrices profundas en quienes nunca eligieron formar parte de ella. En el AMPA Bruta no contamos estas historias para admirarlas, sino para entenderlas y denunciarlas. Y para recordar que la violencia no desaparece cuando dejamos de hablar de ella, sino cuando la enfrentamos con memoria, contexto y verdad. Si este episodio te hizo reflexionar, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte este video para que más personas puedan comprender el impacto real del crimen organizado en nuestra sociedad. Tu apoyo nos permite seguir investigando con rigor y ofreciendo contenido responsable. Y ahora sí, gracias por acompañarnos en este recorrido por las sombras. Nos vemos en el próximo capítulo de El AMPA Bruta, donde seguiremos desenterrando historias más allá de la leyenda. Hasta entonces.